Hola chicos, buenos días. Aquí es el profesor Luis Daniel una vez más. Hoy vamos a seguir con el maximato. Como ya lo saben, vamos con el último presidente que en realidad fue controlado por Plutarco Elías Calles. Su nombre es Abelardo Rodríguez. Espero que estén muy bien y vamos a iniciar la clase. Abelardo Rodríguez va a ser un político y militar mexicano, nacido en Sonora en 1989 y que desde 1912, cuando la revolución está ya en su punto álgido, tiene ese anhelo de unirse a alguna facción revolucionaria. Convenientemente, se une a la facción revolucionaria constitucionalista, obviamente liderada por Venustiano Carranza, pero aquí la diferencia. Él no se une a Venustiano Carranza en un primer momento, sino se une a Álvaro Obregón. Es de ahí que la cercanía entre Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Abelardo Rodríguez fuera bastante fuerte. Por consiguiente, le dieran el cargo de presidente de la República. Posteriormente a la revolución, terminado este conflicto, como dato curioso, Abelardo Rodríguez pone o ayuda a poner fin al movimiento zapatista en el estado de Morelos durante la revolución. Después de la revolución es designado a Baja California como comandante y gobernador militar de esa región. Con la presidencia de Plutarco Elías Calles se reafirma ese cargo y posteriormente es nombrado ministro de Industria y después ministro de Guerra y Marina. Eso quiere decir que los cargos que ocupaba este personaje pues eran bastante importantes. Les vuelvo a repetir, por la cercanía que tuvieron con Plutarco Elías Calles durante la revolución. Aquí abro un paréntesis, chicos, espero que lo vayan entendiendo. Por eso se les llaman gobiernos posrevolucionarios, porque básicamente todos y cada uno de ellos tuvieron una participación alta, media o baja dentro de la facción constitucionalista, si ya lograron percatarse. Va a morir en California en 1967, después de ocupar varios cargos políticos. Ahora sí, vayamos con sus acciones como presidente de la nación. Las principales acciones que lleva o que se llevan a cabo durante este gobierno van de 1932 a 1934. La primera de ellas es la política antirreeleccionista por parte de Abelardo Rodríguez. Él impulsó reformas a la Constitución para que ningún gobierno pudiera reelegirse de forma continua después de su mandato, ya sea presidencial o en su defecto en caso de los gobernadores o presidentes municipales. El segundo punto importante es que crea Banobras, que básicamente es un banco que ayuda a los pequeños ejidatarios, agricultores y pequeños empresarios para crear sus propias herramientas y estrategias de crecimiento y eficacia. Eso quiere decir que era un gobierno populista. Abro un paréntesis, es el inicio del populismo en México. Recuerden que el gran presidente populista de nuestra nación pues es Lázaro Cárdenas del Río. La siguiente acción política que va a llevar a cabo es darle la autonomía al Banco de México. Recordemos que antes todas las instituciones estaban bajo la tutela del Estado, en específicamente de gobernación. El Banco de México, al ser autónomo, tiene la posibilidad de gestar, crear y sobre todo llevar a cabo políticas económicas convenientes al país y no al gobierno. Eso es un punto referencial. Actualmente el Banco de México tiene autonomía y no sigue las reglamentaciones del gobierno, pero sí trabaja en conjunto con él, desde 1933. La cuarta acción política es la iniciativa de antimonopolios. ¿Se acuerdan que les había dicho que los gobiernos posrevolucionarios tienen una característica fundamental y esta es el nacionalismo? Pues bien, la política de antimonopolios estaba enfocada a ponerle fin
a los monopolios extranjeros que se estaban implementando, estableciendo y controlando la economía mexicana, en específico la industria. Vuelvo a repetir, este es el preámbulo para el cardenismo, es decir, Lázaro Cárdenas va a mejorar las políticas llevadas a cabo durante el gobierno de Abelardo Rodríguez. Ahora, importancia política. Hablamos de acciones que llevó a cabo y que fueron muy importantes, pero van a existir dos grandes acontecimientos políticos que hacen de su presidencia diferente a la de los dos representantes anteriores del Poder Ejecutivo, que solo habían servido como meras marionetas de Plutarco Elías Calles. El primero es que en 1934, ya casi terminando su presidencia, aprueba el salario mínimo, que es uno de los principales activos por el cual los revolucionarios se levantaron en armas. Recuerden que antes los empresarios y latifundistas controlaban cuánto, cuándo y cómo se les pagaba a los trabajadores. Ahora con el salario mínimo ya se establece ante la ley, en específico la ley federal, la Ley General del Trabajo, cuál es el mínimo que debe de ganar un trabajador para poder vivir dignamente. Y esto se hace con la presidencia de Abelardo Rodríguez. La segunda acción importante que lleva a cabo este personaje es establecer las bases constitucionales en el artículo 3 para la implementación de la educación socialista. Así es, hijos, aparte de ser gobiernos ultranacionalistas, entendían el concepto de socialismo, es decir, una educación para todos que representara, perdón, que representara los principios y las necesidades de todos y cada uno de los mexicanos. Esa educación socialista va a tener secuencia con Lázaro Cárdenas del Río, pero le van a poner fin con la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Hijos, México se estaba convirtiendo no en un país socialista, no, eso hay que dejarlo claro, pero sí se estaba convirtiendo en una facción nacionalista, en la que la defensa de los principios de la población era más importante que los intereses con el extranjero. Ahora, ustedes seguramente dirán, profesor, qué buen presidente fue Abelardo Rodríguez. Tendríamos que ponerlo a debate, mis niños, porque recuerden que Abelardo Rodríguez, al igual que los dos presidentes anteriores, estaba siguiendo las políticas de Plutarco Elías Calles. Así es, hijos. Si Plutarco Elías Calles cometió un gran pecado, fue llevar a cabo el maximato. Si cometió un gran acierto, fueron las políticas económicas y sociales de finales de 1934. Ahora, hay dos cosas aún más importantes que tenemos que mencionar. La primera es que durante el gobierno de Abelardo Rodríguez se le va a dar la autogestión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, esa parte de autónoma, de autogestión, la van a lograr durante la presidencia de Abelardo Rodríguez. Ese es el primero. Y el segundo, que se hacen las reformas prudentes y concernientes para que los mandatos presidenciales dejaran de durar 4 años y pasaran a durar 6 años, es decir, pasamos de los cuatrigenios a los sexenios. A Abelardo Rodríguez no le toca terminar un sexenio, le toca terminar un cuatrigenio, pero el siguiente presidente, Lázaro Cárdenas del Río, es quien se beneficia de esta política. Como dato curioso, el Palacio de Bellas Artes. Nosotros sabemos que el Palacio de Bellas Artes empieza su construcción durante el Porfiriato, pero no va a ser hasta el 29 de septiembre de 1934, durante la presidencia de Abelardo Rodríguez, que se logra terminar su construcción y empezar su funcionamiento como uno o una de las instituciones culturales más importantes del país. Muy bien, mis niños, espero que les haya gustado el video. Ya estamos agarrando un poquito más la onda en esto de crear videos tutoriales. Y disculpen los ataques de tos, estamos saliendo ya de la enfermedad. No es coronavirus, gracias a Dios. Entonces, recuerden, vamos a hacer su dinámica y me van a responder 3 preguntas, por favor. La primera pregunta es,
¿Qué cargos políticos tuvo Abelardo Rodríguez antes de ocupar la presidencia? La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron sus acciones políticas más importantes? Y la tercera pregunta, ¿cuál es la importancia educativa de las políticas de Abelardo Rodríguez? Muy bien, mis niños, espero que estén muy bien, que se cuiden mucho, quédense en casa y muy pronto nos volveremos a ver. Hasta luego.